Hola parcerito, bienvenido a un nuevo videazo de Diablo 4. ¿Estás cansado de tratar de hacer de que tu bárbaro funcione? ¿No logras hacer el daño suficiente? Pues este, mi querido amigo, es tu video, porque te voy a enseñar a hacer la build de golpe mortal, una build bastante fuerte de este personaje, y te voy a dar tips de uso, qué objetos debes utilizar, dónde conseguir los objetos, cuáles son las habilidades, todo te lo voy a explicar de esta build. Y para empezar, recuerda que tienes este video totalmente organizado. En la descripción del video tienes códigos de tiempo y también en la línea de tiempo del video, donde puedes ir directamente a los capítulos que te interesen. Sin embargo, si lo puedes ver todo, te lo agradecería infinitamente. Para mostrarte qué tan poderosa es esta build, vamos a hacer un fosito rápido que no me cueste nada de trabajo. Vamos a empezar con 1.80, en donde tú vas a poder ver el estilo de juego, cuál es la fortaleza, cuál es la debilidad, y de esta manera decidir si sí te la vas a armar o no. Recuerda que aunque solo habrá un foso nivel 80, esta build pues va bastante rápido en este nivel de foso, por lo que cualquier otro nivel de foso más alto pues lo va a poder hacer. Actualmente esta build he visto que hay gente que la está usando alrededor de, por ejemplo, fosos nivel 105, así que es una build bastante fuerte, teniendo en cuenta pues los cambios que ha tenido últimamente el juego. Fíjate, y quiero que te des cuenta en la cantidad de daño que hace. Tan solo vengo acá, pego y mira, tienes 10.000 millones, estamos hablando de billones, 17.000 millones. Es bastante daño el que hace el golpe arremetedor en este momento. ¿Por qué? Porque principalmente tiene muchos multiplicadores para el daño del ataque básico, y también gracias a estos guantes, que son los guanteletes del devorador, que son los que estoy utilizando en este momento, hace que ese daño se traslade a todos los enemigos circundantes al enemigo que estás atacando. Por eso es una build que, aunque puede parecer unitarget en un primer momento, es una build que hace bastante daño en área gracias a esos guantes, que te voy a explicar obviamente todo este apartado de objetos, de por qué se está utilizando X o Y cosa, con más detalle cuando estemos en el apartado de objetos. Pero básicamente fíjate cómo todo va explotando, y una mazmorra de nivel 80 parece realmente un paseo en el parque. Tips adicionales, fíjate cómo también estoy usando la habilidad de Furia del Besánico para atraer a los enemigos. Es una de las ventajas que tiene utilizar esta habilidad, y también pues estaquea muy buena cantidad de daño. Fíjate, 36.000 millones metí ahí de crítico, y fíjate también cómo la build hace que cuando juntas a los enemigos estás lanzando reiteradamente ataques abrumadores, que son los de color naranja, y también ataques críticos. Es una build bastante agradecida en cuanto a burst, es decir, puede hacer grandes cantidades de daño de manera rápida solamente dando unos toques. Mira, 20.000 millones de daño, es absurdo. Bueno, pues aclarar, aunque yo lo dije anteriormente, que si tú enfocas tu personaje en pushear el pit, es decir, en lograr fosos altos, vas a tener sin lugar a duda la facilidad de llegar a 90, a 100 si tienes un personaje muy bien armado, etcétera. Reitero, yo estoy haciendo 80 solamente para hacerla rápido, para no demorarme tantos minutos haciendo la run, y que puedas ver un poco el gameplay. ¿Qué pasa? Porque tiene 3 gritos. Los gritos son importantes en esta build porque te van a ayudar a reducir el cooldown por un lado, y te van a ayudar a tener el recurso a tope a todo momento, junto con una buena cantidad de defensa y también una buena cantidad de daño con el grito que te da justamente daño, ¿no? Que sería este, el grito de guerra. Quiero que te des cuenta también cómo el pisotón lo estoy utilizando principalmente para lanzar terremotos y estar encima de los terremotos. Ya te vas a dar cuenta por qué es tan importante eso. En este momento, como para que te lleves una idea, tengo los glifos a nivel 60, y fíjate que sin ningún problema, de manera súper easy, se hacen estas mazmorras nivel 80. Y para que te des cuenta del poder que tiene esta build también en términos de unitarget, de voces, quiero que te des cuenta, estamos en Tormento 4, vamos a matar a Belial, y quiero que mires la cantidad de daño que mete y cómo lo mata tan rápido. Aunque aclaro, mi build, aunque ya tiene todos los objetos mejorados, no tiene los afijos que ya hablaremos de eso, ¿vale? Entonces fíjate cómo aquí sencillamente a Belial lo destroza prácticamente antes de que haga la segunda animación, y está súper fácil si tú quieres utilizar incluso esta build para hacer voces, para carrear amigos, etcétera. Y con esta demostración te das cuenta de que puede hacer todo el contenido del juego. Bueno, antes que nada tienes que saber que esta build es una build endgame, por lo que si vas a levear un bárbaro desde cero, te recomiendo la build de leveleo que te dejo en la descripción del video. Así que atento con este disclaimer, esta build no te la armes
pues si estás subiendo de nivel, la tienes que empezar a farmear, es decir, a conseguir lo que se necesita ya a partir de Tormento 1. Ahora hablemos del Planner. El Planner es esta paginita de internet que te voy a dejar en la descripción, en donde vas a poder encontrar básicamente todo lo que te voy a explicar, porque debes tener en cuenta que lo que yo tengo en mi juego en este momento no está totalmente optimizado o no me han salido los afijos o templados que se requieren. Así que es muy importante que vayas viendo este video también con el apoyo del Planner, y en el Planner vas a tener diferentes presets de builds si no tienes la expansión y si estás jugando en mundo eterno. Todo esto te lo voy a explicar en el transcurso de este video, pero antes que nada vamos a ver por qué es tan fuerte esta build. Quiero que te fijes en esta habilidad, que es una habilidad básica la cual genera el daño base de la build. Pero ¿por qué escala tanto? Fíjate en este momento que estoy utilizando en la selección de arsenal de esta habilidad lo que es la ambidestreza. ¿Qué es esto? Utilizar las armas de una mano. En este caso estamos usando la obra maestra de Ramaladni junto con el fragmento de Veratiel. ¿Qué tiene esto de interesante? Estas dos armas únicas son muy fuertes y combinadas hace que, junto a otros aspectos importantes, por ejemplo como en el que tenemos en esta maza de dos manos, hace que se exprima el potencial de ellas al 100%. ¿Por qué son tan fuertes? Esta arma hace que cuanto más recurso tengas, en este caso fíjate que yo tengo 356 de furia, que es una cantidad interesante, importante, pues vamos a hacer 0.5 de daño multiplicativo más. Así que por eso es que pega tan duro esta build. Si yo estuviese utilizando otra arma para lanzar esta habilidad, no pegaría tan duro. Así que la Ramaladni es clave en esto. Y también fíjate que el fragmento de Veratiel hace que las habilidades básicas te inflijan hasta un máximo de 150% más de daño multiplicativo. Así que aquí es donde tú te das cuenta que si sumas este bonus y este bonus, vas a poder hacer mucha cantidad de daño. Claramente ellas por sí solitas no hacen muchísimo daño. Lo que pasa es que la sinergia entre ambas, junto con un recurso máximo, hace que la build pegue de maravilla. Y bueno, ya para arrancar a explicarte todo esto a detalle, por favor te invito a que me regales un me gusta, un suscribir y déjame un comentario si te está pareciendo interesante este videito. Ahora sí, sin alargar más, empecemos con el fuerte del video. Empezando por el árbol de habilidades, tenemos los puntos máximos en golpe arremetedor que podamos ponerle, junto con golpe arremetedor potenciado, y esto que me parece clave, hace que el golpe arremetedor hace daño de sangrado ahora, es decir, cada vez que pegas con esto vas a darle un sangradito al enemigo. ¿Para qué es importante eso? Porque en combinación con la furia de Harrogat vas a hacer la reducción de tiempos de reutilización de tus habilidades, aunque lo hablaré más adelante cuando te hable de los objetos. Tenemos un punto en punto de presión junto con 3 puntos en la senda de guerra. Aquí salen muchísimos puntos porque ten en cuenta que yo tengo bastante equipo que me da muchos rangos a las habilidades, pero por eso te estoy haciendo la aclaración de los puntos que voy poniendo acá. Son 3. Aunque no es la habilidad pasiva principal que yo quiero bustear en esta build, quiero hacerte la aclaración de que lo tengo a muy alto nivel, principalmente por esta arma que no debería tener esa habilidad, y por eso necesito que tú veas el Planner junto a mí. Aquí, como te das cuenta, estoy subiendo 12 rangos a beligerancia, que es otra habilidad pasiva, y yo lo tengo en este caso en senda de guerra. ¿Por qué tengo los rangos de senda de guerra? Es básicamente porque me salieron y bueno, no tenía materiales para volver a intentar sacar este templado y poderlo maximizar, así que lo dejé así. Aunque si bien funciona y también te da una buena cantidad de X de daño, es mejor la beligerancia, porque esta se activa únicamente por lanzar una habilidad básica, mientras que aquí tenemos un condicionante que es hacer un daño abrumador. Aunque bien le ponemos 3 puntos, lo ideal es potenciar beligerancia. 3 puntos en furia controlada para tener más furia, recuerda lo que te dije al inicio, más furia, más daño, y 3 puntos en furia interminable. Un puntico en pisotón, y acá importante pisotón estratégico para hacer que cuando lanzamos el pisotón, la habilidad máxima reduce su tiempo de reutilización. Fíjate, ahí tengo 14, 13, pum, cuando pego el pisotón se restablece. Básicamente funciona de esa manera, por eso es importantísimo ese puntico, porque la idea es estar lanzando reiteradamente las habilidades. Tenemos 3 puntos en presencia imponente, junto con 3 puntos en vigor marcial para tener más vida y más reducción de daño de élites, un puntico en grito de reconcentración, y aquí para generar más furia. En esta build vamos a generar mucha furia, pero también vamos a quemar furia. ¿Por qué? Porque el fragmento de Veratiel, aunque nos da una cantidad de daño insana para las habilidades básicas, hace que cuesten 25 de furia. Como te das cuenta, yo acá tengo una generación de furia muy buena, así que eso es muy
importante, que nunca te vayas a quedar sin furia. Tenemos acá un puntico en arrebato para obtener un poquitico de espinas, no nos importa cuántas tengamos, lo importante es hacer un poquito de daño con espinas, después vas a saber por qué. Y acá en beligerancia, lo que te decía, los máximos puntos que puedas darle a esta habilidad. Un punto en grito desafiante para habilitar la habilidad y acá obtener furia cada vez que recibimos daño. Esto también es importante porque hace que tengamos vida máxima aumentada. Acá los puntos máximos que podamos en grito de guerra para hacer que se sume más bonificación de daño multiplicativo, y también grito de guerra fulminante hace que cuantos más enemigos tenemos cerca, más daño vamos a hacer con nuestro grito de guerra, o más bien más daño vamos a obtener con nuestro grito de guerra. Tenemos un puntico en líder de salto para que se vaya curando el personaje poco a poco, dado el caso en el que necesitemos un poquitico más de sustain o de algo defensivo. 3 punticos en resistencia agresiva para obtener más daño cuando tenemos enajenación, y aquí tenemos luchador de fosa al máximo que puedas, y 3 puntos en sin piedad para más probabilidad de crítico, y golpe matador para hacer más daño a enemigos heridos y saludables, es decir, a enemigos que tienen la vida llena y también a enemigos que tienen la vida pues muy baja. Acá un puntico en piel gruesa para habilitar principalmente contraataque, que va a ser una pasiva también clave para que podamos boostear el daño de nuestro personaje, y una de mis habilidades preferidas del bárbaro, que es la furia del besánico, que hace que te transformes en un bárbaro Saiyajin y poder básicamente obtener más bonificación de enajenación por esta pasiva furia del besánico superior. Cada vez que gastamos furia obtenemos más bonificación de daño, y también 3 puntos en furia vigorizante, ya que nos sanamos automáticamente por cada 100 de furia usada, y como te lo dije anteriormente, gracias al fragmento de Veratiel estamos quemando furia como si no hubiese un mañana. Y acá, para ponerle la cereza al pastel incontenible que hace que nuestro bonus de enajenación o de besanía o de berserker, como lo quieras llamar, es decir, ese estado Saiyajin en donde nos sale un ki dorado, pues sea más alto esa bonificación de daño. Antes de pasar a los objetos, quiero que te des cuenta de una cosa muy importante, que son como los caps o los breakpoints que tiene la build. En este caso, en Matchroll tenemos una tablita que nos ayuda a entender el cap de la velocidad de ataque que deberíamos tener para la habilidad de Lunging Strike en este caso. ¿Qué pasa? Acá al lado derecho lo que quiero que fijes tu mirada es en el apartado de armas duales, velocidad de ataque porcentual. Tú dices, Pipe, ¿qué carajos es eso? No te preocupes, yo te explico. Esto de frames quiere decir que el juego tiene una especie de recreo de imágenes que está relacionado al número de ataques que haces por segundo y cómo el juego puede recrear esa animación. Sin meterle mucha cabeza y mucho rollo al asunto, lo que te interesa a ti saber es lo siguiente. Cuando utilizamos armas duales, como lo que estamos utilizando justo en esta build con la Ramaladni y la Veratiel, como te das cuenta acá en selección de arsenal, ambidestreza sale, tenemos que tener máximo un 196% de velocidad de ataque para lograr hasta 3.2 animaciones de ataque. Así que lo interesante aquí es que tú puedas llegar a ese cap de 290 por encima para lograr al menos 3 animaciones del personaje prácticamente por segundo. De esa manera tú vas a poder garantizar demasiadas animaciones para que tu personaje pues haga más daño más rápido. Si tú no tienes velocidad de ataque, vas a estar totalmente F, porque pegar con el Lunging Strike, o bueno, el golpe arremetedor sin velocidad de ataque, es muy frustrante. Así que una de las cosas importantes que toca que tengas en cuenta en esta build es la velocidad de ataque, y claramente otros caps, por ejemplo, tratar de llevar al máximo la probabilidad de crítico hasta un 100%, o por ejemplo también tener la probabilidad de que el golpe arremetedor se lance 2 veces, inflinja el doble de daño hasta un 100%, que sería el cap como lo ves en esta arma. Empecemos con los objetos. En este caso te hago una aclaración. Yo, aunque soy consciente que puedo mejorar la build para pushear más fuerte en el foso, como te das cuenta, acá estoy utilizando el casco de la perdición, que en teoría hace muchísimo, pero de lejos, más daño que el arlequín. Sin embargo, yo, porque me gusta jugar muy defensivo, muy tanque, que nada me mate, jugar cómodo, tranquilo. Mi objetivo no es ser el primero del mundo. Yo utilizo la cresta de arlequín. ¿La puedes integrar a la build? Sí. ¿Es lo mejor en términos de daño? No. ¿Pipe se siente más cómodo jugando con ella? Sí. Ahí sí ya depende de tu elección. También recuerda que tienes acá, por ejemplo, otra opción como el yelmo del bastardo, que también hace una buena cantidad de daño. Sin embargo, lo que yo te voy a explicar en este apartado detalladamente
sinceramente es mi preferencia en cuanto a la will, al preset de will. Por eso dice Pipe preferida, ahí dice. Así que bueno, empecemos. El Cresta de Arlequín, que nos da reducción de recuperación, rangos adicionales, reducción de daño pleno, nos ayuda a capear fácilmente la armadura. De hecho, estoy súper por encima del valor que debería estar, que es 1000, y tenemos también vida máxima, por lo que la Cresta de Arlequín es un complemento súper interesante. Aquí tenemos la Furia de Harrogat. ¿Qué es lo que hace este objeto? Básicamente, cuando atacamos, tenemos una probabilidad pequeña de restablecer los cooldowns o los tiempos de reutilización de las habilidades. ¿En dónde deberían estar las mejoras de la Cresta de Arlequín? En máximo recurso, porque como sabes, la obra maestra de Ramaladni se beneficia del recurso máximo, así que todo lo que sea recurso máximo es una joya. Y en la Furia de Harrogat tenemos la reducción de daño de los enemigos que sangran. Por otro lado, tenemos aquí estos guantes que son muy interesantes. ¿Y por qué son tan importantes estos guanteletes del devorador? Si me los llego a quitar, quiero que te des cuenta que si ataco, aquí únicamente estoy haciéndole daño prácticamente a ese muñeco de entrenamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me pongo estos guantes, fíjate lo que hace la habilidad. No hago nada todavía, pero si yo lanzo una habilidad como la habilidad máxima, mira cómo marcó con un círculo arriba a los enemigos. Cuando yo golpeo, ahí es cuando se comparte el daño a los enemigos circundantes, por lo que tú puedes acá tirar la habilidad máxima y fíjate cómo ya este daño empieza a entrarle a los otros enemigos. Ahí está la habilidad máxima y fíjate cómo empieza a hacerle daño a los otros enemigos. Así que estos guantes yo los recomiendo que los tengas en todas las configuraciones, pero si vas a jugar unitarget, es decir, contra bosses, pues posiblemente sea mejor que utilices los puños del destino en caso de que tengas unos excelentes puños del destino. Si no llegas a tener los puños del destino excelentes, al 300 la pasiva, con una buena cantidad de crítico, con una buena velocidad de ataque, renta muchísimo más tener los guanteletes del devorador. ¿Por qué? Porque no solamente el poder legendario es fuerte, también te dan rangos de básicas, también te da velocidad de ataque, también te da reducción de cooldown. La verdad es una navaja suiza. Estos para mí son mejores que los puños del destino, pero si tienes perfectos los puños del destino, pueden llegar también a funcionar, aunque como te digo, estos son para mí más importantes. Aquí tenemos los Tibault, y los Tibault son unos pantalones que a mí me encanta usar y me han salido unos perfectos. Quiero que te des cuenta de este objeto, es bastante caro. Yo creería que pasa los 50.000 millones de oro totalmente muerto de la risa. Cuando estamos imparables, es decir, cuando lanzamos, por ejemplo, el grito de reconcentración o cuando lanzamos la furia del besánico, hace que tengamos ese 18x de daño y tiene recurso máximo y reducción de daño mientras seamos imparables. Las botas son las pezuñas del dios de la montaña, que es un objeto nuevo que se ingresó en Diablo hace no mucho, y tenemos rangos en beligerancia. Recuerda, beligerancia, muy importante que lo tengas busteado esta habilidad. Y aquí, por ejemplo, yo tengo en velocidad de ataque de básica. ¿Por qué lo dejé así? Primero, porque se me acabaron los materiales, la obdusita, y segundo, porque no viene mal la velocidad de ataque extra para poder llegar al cap de casi un 200% de velocidad de ataque del personaje. Recuerda lo que te expliqué en el apartado de los puntos de breakpoints antes de los objetos. Digamos, con la masa de dos manos tenemos fuerza, vida máxima, daño vulnerable, daño cuando estamos en estado de Wrath of the Berserker, que es la habilidad ultimate, y también tenemos la probabilidad aumentada de que el golpe arremetedor haga al doble de daño, cosa que es bastante fuerte. El aspecto es el de infligir daño a un enemigo con habilidad básica, otorga velocidad de ataque. Esto se puede acumular hasta 5 veces, o sea que de entrada tú debes contar la velocidad de ataque de este aspecto también cuando estés haciendo tus cuentas de cuánta velocidad de ataque estás llegando a alcanzar. Y también entramos en una furia que hace que hagamos más daño y obtengamos más velocidad de movimiento. La obra maestra de Ramaladni como espada de una mano, busteado en máximo de recurso, y también te recomiendo de que te fijes que la obra maestra de Ramaladni que consigas esté al 0.49 o 0.5x%. No importa si te salen todos los afijos superiores, si tienes el poder legendario bajito, no sirve, toca que esté alto. El fragmento de Veratiel va a estar busteado principalmente en velocidad de ataque de básica o en máximo de recurso. En este caso yo estoy busteándolo en máximo de recurso en mi build ideal, porque estoy asumiendo de que ya tienes este casco, por ejemplo, porque estoy asumiendo de que ya has llegado a ese breakpoint de la velocidad de ataque del 196%, casi cerca a 200. Ahora pasando al amuleto, fíjate que tenemos luchador de fosa, tenemos contraofensiva y fuerza. Mi amuleto pues no tiene eso, tiene solo luchador de fosa y fuerza, porque es muy difícil conseguir un amuleto con esas características. Así que yo te recomiendo, si solamente consigues un amuleto que tenga una pasiva de las que sirve, que le metas velocidad de movimiento, porque no hay nada más chévere que tu personaje sea pues súper rápido. Al menos a mí me encanta un personaje, muchos lo saben, de balance entre defensa, movilidad
habilidad y buen daño. Tenemos acá el ataque de habilidades básicas también para que se genere recurso adicional y haga más daño por cada punto de recurso que tengamos. Este aspecto también es sincrónico, de alguna manera cumple la misma función que la obra maestra de Ramaladni. Así que estos dos junto con recurso máximo pues es una maravilla. Tenemos acá este anillo de fuerza, vulnerabilidad, resistencia a los elementos. Sin embargo, si quieres reemplazar la vulnerabilidad, como lo pongo en el planner, tengo acá la velocidad de ataque. Y el aspecto es que cuando lanzamos una habilidad máxima como el Breath of the Berserker, pues vamos a obtener 30x de daño adicional durante 8 segundos. Aquí tenemos en el siguiente anillo, el anillo de Noche sin Estrellas. Es un objeto uber único que hace que cuando lanzamos recurso pues hagamos más daño, también tengamos velocidad de ataque, crítico, nos da Lucky Hit Chance, prácticamente todo nos sirve de este anillo. Y respecto al arma blanca de 2 manos, hay personas que les gusta utilizar el abuelo. En este caso yo hice mis testeos y no funciona bien para esta build. Es mejor utilizar esta lanza legendaria, aunque bien tú puedes utilizar el abuelo, pero te va a quitar bastante daño y te va a dar mucha más resistencia por la cantidad de vida que tiene el objeto. Como te das cuenta acá, busteamos beligerancia, tiene que estar maximizada a full y siempre buscamos daño vulnerable en vez de daño crítico. Ya te explico por qué en el próximo punto. Respecto al aspecto, es que cuando lanzamos pisotón generamos un terremoto, es decir, aquí estamos generando el terremoto, y cuando estamos sobre esos terremotos hacemos más daño, así que también está súper bien. Ten en cuenta que esto es daño multiplicativo, pero por un tema de traducción del juego hay que estar muy pendiente de eso. No salen estos valores necesariamente como multiplicativos, pero sí es multiplicativo. Ahora hablemos un poquito de por qué bustear el daño vulnerable, por ejemplo en los anillos, por ejemplo en las armas, y no el daño crítico. Yo aquí tengo daño crítico, pero como te reitero varias veces, debes fijarte en lo que hay en la build, en el build planner. Por ejemplo, vulnerable. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. El daño vulnerable y el crítico funcionan en la matemática de la fórmula de daño de la misma manera. Ambos son aditivos y el valor es exactamente igual. Quiero que te des cuenta que si voy acá al daño vulnerable lo tengo en 145, pero si busco el crítico también está a 145. ¿Qué pasa? Que es más fácil asegurar que el enemigo esté vulnerable para hacer ese daño de vulnerable que hacer que el golpe sea crítico. Así que como es más fácil pues generar la vulnerabilidad, pues es mejor que siempre hagamos ese daño vulnerable, porque el crítico puede que no nos salga un daño crítico, ¿me hago entender? Pero en las gemas es un poco diferente. Acá sí estoy usando la gema de daño crítico y no la de vulnerable. ¿Por qué? Porque curiosamente, y no sé esto por qué funciona así, en las gemas sí aparece un valor de 54% de daño vulnerable contra 72. Así que bueno, no viene nada mal un poquito más, un extra de daño adicional por solamente usar las gemas de crítico. Ahora vamos a hablar un poquito de las diferentes versiones de la build. Tenemos la build de full uber únicos, que como te lo digo, para pit push o pushear el foso, te recomiendo que utilices el casco de la perdición. Aquí, la preferida mía, te recomiendo que utilices la cresta de Arlequín y el anillo de Noche sin Estrellas. ¿Son necesarios realmente estos objetos para la build? La respuesta es no. Puedes hacer que funcione sin objetos uber únicos, pero obviamente si tu objetivo es llegar a alcanzar el límite del personaje, debes tener esos objetos. Ahora hablemos un poquitico de la versión de no uber únicos o no míticos. Vamos a utilizar el casco del bastardo, que es un casco que hace que nuestro daño se convierta en daño de fuego cuando estamos utilizando la furia del besánico, esta habilidad. ¿Y por qué estamos utilizando principalmente este casco además de que nos da daño? Porque nos da reducción de cooldown, también nos da resistencia agresiva que hace que podamos aguantar un poco más el daño y también hace que el daño se convierta en elemental, por lo cual aquí vamos a utilizar, aunque lo vamos a ver más adelante, la gema de daño elemental de temporada, ¿vale? Así que es muy importante garantizar ese 60x, aunque este casco tiene un bug en donde a veces no se aplica el daño, que es super F, pero igual sigue funcionando, y acá hacemos que se garantice el daño elemental, porque daño elemental, recuerda que ahora todo nuestro daño directo es de fuego gracias a este casco. Por ese motivo también vamos a utilizar la infusión de fuego en nuestros poderes de temporada. Ahora, ¿qué hacemos si no tenemos la expansión? La expansión recuerda que nos da el acceso a runas, simplemente eliges todas las gemas en crítico, es decir, reemplazamos las runas para poder garantizar un poco más de daño. Obviamente las runas van a hacer más daño, pero acá seguimos garantizándolo, y vas a ignorar completamente al mercenario y al refuerzo porque lo que nos da son un poquitico más de daño y un poquitico más de defensa, pero no son cosas tan importantes para decir que la build deja de funcionar. Ahora, si estás jugando en el mundo eterno, lo que va a pasar es que no vas a poder acceder a las cosas de temporada, por ejemplo, como los hechizos orádricos o las gemas, con lo cual las gemas de la joyería te recomiendo que pongas una gemita de armadura y 2 diamantes para que puedas
balancear tus resistencias. De igual manera, como ya no vas a tener este poder, por ejemplo, de temporada en donde puedes hacer vulnerable a los enemigos, pues te recomiendo que en ese anillo legendario que tengas metas el afijo de volver vulnerable a los enemigos, cosa que vas a poder garantizar sin ningún problema porque la velocidad de ataque es tanta la que tiene esta build que siempre vas a tener el golpe afortunado exitoso, por lo cual siempre vas a poder hacer vulnerable a tus enemigos. Veamos ahora dónde se van a conseguir todos los objetos únicos que necesitamos para esta build. Empezando por el yelmo del bastardo, cae en Lord Sear. La furia de Harrogath, que es el pecho, cae en Grigori. Los guantes es súper fácil porque los puedes conseguir en la bestia del hielo y en Uribar. Los pantalones de Tibaul, ni hablar, los puedes conseguir en el heraldo del odio. Si no tienes la expansión, pues no lo haces y haces Duriel o Andariel. Las botas las consigues en la bestia del hielo y en Uribar. La Ramaladni también es de Lord Sear. Y el fragmento de Veratiel, que sería nuestra segunda espada de una mano, lo consigues haciendo hordas infernales. Respecto a la cresta de Arlequín, el anillo de noche sin estrellas, lo que es el casco de la perdición, puedes conseguirlo haciendo una infinidad de métodos para poder conseguir chispas y poder también lootear estos objetos míticos, aunque básicamente es hacer muchísimos bosses a partir de Tormento 1. Y también ten en cuenta que en caso de que tengas materiales para matar a Belial, puedes conseguir las recompensas de cualquiera de estos monstruos, obviamente seleccionándolos cuando estés a punto de abrir el cofre de las recompensas. Respecto a la habilidad de clase, en el bárbaro utilizaremos la pericia con hachas de 2 manos para garantizar más daño contra enemigos vulnerables. En los poderes de temporada estamos utilizando el extracto nebuloso, que es la infusión de sombra, y dirás ¿por qué? Porque quiero que te des cuenta que cuando la infusión es activada gracias a nuestro poder de desintegrar, vamos a obtener un 10% menos de daño de los monstruos prácticamente, porque reduce el daño de esos monstruos, así que está bastante bueno y entre más defensa podamos tener pues muchísimo mejor. En cuanto a los hechizos, tenemos el cieno reactivo que hace que tengamos más regeneración de recurso, tenemos la cruz debilitante que hace que el catalizador, o sea este poder, aplique la vulnerabilidad, y aquí tenemos el amuleto sangriento que hace que nuestro catalizador también haga que se desintegren los enemigos cuando tienen 20% de vida o menos. Ahora con el desintegrar vamos a tener activos todas las cosas que te acabé de decir. ¿Por qué? Porque la duración de el desintegrar es de 8 segundos y tiene un cooldown de 5 segundos, así que vamos a garantizar que esto siempre esté activo. Claramente te recomiendo que mires el planner porque dependiendo de la build cambian, por ejemplo, ciertos poderes y también modificadores de temporada, así que estate atento con eso. Pasando a los puntos para Gond, quiero que te des cuenta, tenemos el glifo de Mariscal para hacer que la reutilización sea mucho más rápida en las habilidades. Tenemos el siguiente tablero que es el del nodo de Beligerante, y acá tenemos el glifo de Ira. Ira hace que hagamos más daño de golpe crítico, con lo cual nos va a aumentar muchísimo el daño. Tenemos el siguiente tablero que sería Ira Sangrienta para hacer hasta un 45x más de daño, y lo acompañamos con el glifo de Retador para hacer más daño a enemigos élite y aumentar el daño contra monstruos de élite en el nodo legendario. Acá tenemos el tablero de Maestro de Armas, principalmente porque infligimos un 30% más de daño a enemigos heridos y saludables, aunque no hagamos el swap de armas, y tenemos el glifo de ambidestreso y tenemos el glifo de ambidiestro para hacer más daño con armas de una mano. Seguimos con el tablero de exterminador para obtener un 40x más de daño y el glifo de revancha para que cada vez que el enemigo nos hace daño, recuerda que tenemos un puntico de espinas en nuestro árbol de habilidades que es este, pues vamos a garantizar de que se multiplique más el daño que recibe. ¿Cómo? Pues cuando infliges daño de espinas a un enemigo, aumenta todo el daño que recibe hasta un 15x de daño, y además aumenta el daño pleno, lo cual viene bastante bien. Respecto a los componentes que podemos utilizar para acompañar a la build, en inciensos utilizamos por ejemplo este, que es para aumentar la resistencia a todos los elementos. También podemos aumentar la vida y también podemos aumentar la fuerza. Y en cuanto al elixir, si no has llegado al cap de la velocidad de ataque, que es casi un 200%, lo ideal es que utilices este elixir de ventaja. Si no, puedes llegar a utilizar, si te falta resistencia, este que es el elixir de fortaleza, o también el elixir que te da recurso máximo. Recuerda que cada 10 de furia tenemos un 5x más de daño adicional gracias a la Ramaladni, y si le sumamos este otro bonus que es casi 0.89 más de daño, pues ya no sería solo 5x, sino que sería casi un 13x, porque sería 8x más 5x, sería muy bestia, y eso tan solo con un elixir es demasiado. Me refiero a esta belleza elixir de recursos, hasta un 25 máximo de recurso. Solo para que te lleves una idea, quiero que te fijes 0.5 de la Ramaladni más el 0.89
de justamente este aspecto, que en teoría es 0.90, vamos a sumar por recurso un 1.4x de daño. Si yo divido el 25 que me da el elixir por el 1.4, pues tenemos un 17.8 de x de daño adicional tan solo por tomarme el elixir. Como te das cuenta, yo acá tengo 381 de recurso. Vamos a hablar respecto a las gemas rojas de fuerza en toda la armadura, con una runa que hace que tengamos probabilidad de crítico prácticamente 100% garantizada, y además garantizamos que los ataques abrumen a los enemigos, con lo cual también se van a activar un montón de cosas que tenemos en la build gracias al abrumar. Aquí tenemos Ahu y Quads, ya que garantizamos también tener un 100% más de daño, aunque sea durante un segundo, pero igual es muchísimo daño porque se activa muchísimas veces. Y respecto a las gemas de temporada, tenemos esta que es ganar atributo principal y también un poco de vida. Aquí tenemos una que hace que nuestro daño físico aumente hasta un 40x, es bastante fuerte, y con esta tenemos un poco cualidades defensivas que hace que obtengamos hasta un 5% de reducción de daño y resistencia máxima a todos los elementos por cada familia de hechizo que tenemos equipado. Como te das cuenta, este es de la familia de poder, este es de la familia de control y este es de la familia de negación, con lo cual tenemos un 15x de reducción de daño pleno. Eso lo puedes corroborar tú directamente en el apartado de habilidades, acá en donde dice reducción de todo el daño, 42.9%, y si me quito esa gema, pues se reduce a 32.8%. Por eso es tan importante. En este caso, ahí se suma de nuevo y tenemos 42.9%. En cuanto al mercenario, estamos utilizando a Rageir. ¿Por qué? Porque nos da resistencia a todos los elementos, cosa que nos falta en esta build, y también podemos obtener 25x más de daño cuando Rageir utiliza el bastión, y también los enemigos afectados por el golpe sísmico hace que reciban un 15x más de daño. Así que Rageir de entrada nos está dando 40x de daño cada vez que activa sus dos habilidades. En cuanto a refuerzo, tenemos a Variana, a la Bárbara, con Rompetierra para ganar un poco más de control de masas, porque ella va a aturdir a los enemigos con la habilidad de Rompetierra. Ahora, viendo el tema de la rotación de habilidades, entré a una mazmorra para mostrarte. Quiero que te des cuenta. Primero, llegas, agarras un pool de monstruos, lanzas tu habilidad máxima para juntarlos, y ahí puedes llegar a pegar. Es así de simple. Tú básicamente en el mundo abierto, en Tormento 4, pues ya esta build es demasiado fuerte. Simplemente juntas a los enemigos, pan, y ahí revientas, ¿vale? Estalla solamente con una habilidad máxima. ¿Cuál es el uso de las otras habilidades? Bueno, pues esta es para hacer más daño, esta es para defenderse y esta es para obtener el imparable también y más generación de recurso. Así que los gritos, cuando los puedas utilizar, pues está genial para hacer más daño. Reducir el tiempo de reutilización de la habilidad última. Puedes juntarlos, tiras el pisotón y ya tienes prácticamente gratis la furia del besánico otra vez. Si el pisotón no lo tienes activo, también puedes utilizar los gritos para reducir el cooldown de la build. Supongamos que los tienes, mira, tienes el grito ahí con 15 segundos, me refiero a la furia del besánico. Cuando gritas, fíjate cómo se reduce el tiempo de reutilización para tenerlo otra vez, pan, el pisotón y ya está. Y parcerito, recuerda, si te gustó este videazo, déjame un likeazo, suscríbete, sígueme en Twitch y en Kick porque estoy streameando por ahí. Si quieres compartir algo, cómo te resultó esta build, ahí te esperaré para recibir tu apoyo. Gracias por haberte quedado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Chaito.